revelado 2 horas de historias escalofriantes y malditas, de tormentas embrujadas y lo oculto. La tormenta venía con ruidos que desgarraban el aire. Relámpagos zigzagueaban en el cielo oscuro, como si el mismo infierno estuviera reclamando su lugar en la tierra. Rosa, madre soltera de 34 años, temblaba de miedo mientras se apresuraba a cerrar la ventana de su humilde hogar en San Javier. La lluvia caía con furia, grave y amenazante, y el susurro del viento parecía llamarla, como si una voz oscura que nunca había oído antes se deslizara por las grietas de la noche. «No dejes que entre», rezaba su corazón, mientras los ecos de las leyendas de su barrio regresaban a su mente. La violencia y la desconfianza eran tan comunes en su vecindario, que los ladridos lejanos de un perro parecían el grito de alarma de un pueblo en guerra. Pero Rosa no podía permitirse vivir con miedo. Tenía a Mariana, su única hija, de 10 años, cuya risa era el refugio que la mantenía en pie. Pero esa noche su risa sonaba diferente. Provenía de su cuarto, entremezclada con murmullos que la helaban la sangre. Era como si su niña estuviera compartiendo secretos con algo que no era de este mundo. «¡Mariana!», gritó mientras se dirigía a su habitación. Su corazón latía con fuerza. Al abrir la puerta, una sombra se proyectó y vio a su hija absorta, hablando con un amigo imaginario que, según ella, estaba escondido en la oscuridad del vecindario. «Él sabe todo, mamá», dijo Mariana con una sonrisa que, en lugar de tranquilizarla, llenó a Rosa de un terror indescriptible. La risa de su hija se mezclaba con las risas de afuera, los gritos de los adultos por las calles y el ruido de la lluvia que caía como un llanto en la noche. Las horas pasaban y el ambiente se volvía más opresivo. Rosa escuchó ruidos que parecían ojos acechando, voces detrás de las paredes de su hogar. Un escalofrío la recorrió. Las leyendas de los desaparecidos resonaban en su mente como un tambor. Sin embargo, se armó de valor y se dirigió a ver a su vecina, doña Elena, conocida por su conexión con lo oscuro. Sus pasos resonaban en la oscuridad. La tormenta gruñía con fuerza, como si tratara de sembrar más miedo en su corazón. Al llegar a la puerta de la anciana, un rayo iluminó el rostro de Elena, que sonrió de manera inquietante al abrir la puerta. «¿Te encuentras bien, Rosa?», preguntó doña Elena, pero la forma en que lo dijo, como si conociera todos sus secretos, hizo que le diera un vuelco el estómago. En ese instante, la risa de Mariana desde atrás de ella resonó. «Mamá, no confíes en ella». Era un grito que retumbó con fuerza, como el trueno que cayó justo antes de que Rosa pudiera reaccionar. La atmósfera se volvió un caos, y la tormenta pareció cobrar vida, golpeando las ventanas, arrojando ecos de advertencias y terror que arrastraron a Rosa hacia un abismo del que sentía que no podría escapar. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La mirada de Rosa se encontró con la de Elena, y por un instante abrumador, se sentó en el borde de la locura. La tormenta aullaba como un lobo hambriento, y sus dudas la consumían. ¿Podría proteger a su hija de lo que acechaba más allá de su hogar? ¿Acaso el refugio que pensó tener era un engaño? La lluvia se mezcló con el sudor en su frente. Aquellos ojos que la miraban desde la oscuridad habían despertado algo en ella, algo que en su pecho comenzó a latir. Todo estaba a punto de cambiar, y no había vuelta atrás.
La risa de Mariana resonó como un eco distante, retumbando en la mente de Rosa y haciéndola cuestionar todo lo que pensaba conocer. La luz del relámpago iluminó la habitación, revelando por un instante la mirada convencional de la anciana, pero también algo más, algo que ella no quería ver. Aquellos ojos parecían vacíos, como si la vida que una vez tuvieron hubiera sido reemplazada por una oscuridad tentadora. «¿Qué le has hecho a mi hija?», preguntó Rosa, el terror en su voz contrarrestado solo por una frágil bravura. Elena se inclinó hacia adelante, su sonrisa se ensanchó. «Tu hija es más especial de lo que imaginas. La tormenta trae regalos, y la noche tiene secretos que solo aquellos que saben escuchar pueden entender». Las palabras flotaron en el aire, melódicas y siniestras al mismo tiempo. Rosa dio un paso atrás, sintiendo su corazón latir con fuerza y su mente girar. Se dio cuenta de que estaba al borde de una revelación macabra, pero sabía que no podía dejar a su pequeña sola, no ahora. Justo cuando pensó en cerrar la puerta y buscar a Mariana, un grito desgarrador emergió de la habitación. Fue solo un instante, pero resonó como un disparo en medio de la tormenta. «¡Mariana!», gritó, sintiendo el pánico adueñarse de su pecho. Sin pensarlo dos veces, se giró y corrió al interior de su hogar, la lucidez abandonando sus pasos. La lluvia latía fuerte en sus oídos, y el viento parecía burlarse de su desesperación, con un aullido que recorría su piel como hielo. Al llegar a la habitación, la escena que encontró la dejó paralizada. Mariana estaba de pie, en el centro de la sala, como si estuviera hipnotizada, sus ojos fijos en un rincón oscuro donde la luz no alcanzaba. «¿Qué ves, hija?». La voz de Rosa salió apenas como un susurro. Mariana sonrió con dulzura, y por un momento, Rosa vio la pureza de la niñez en su pequeña, pero fue solo una ilusión momentánea. «Él me dice que debemos salir, que no hay peligro», respondió Mariana, y su voz sonó casi etérea. «Mamá, ¿puedes escuchar? Nos está llamando». La respiración de Rosa se volvió entrecortada y, por un segundo, la confusión la llevó a vacilar. «¡No! ¡Permanece aquí!», gritó, el miedo apretando su garganta, mientras la tormenta estallaba afuera, como si el mundo entero se estuviera desmoronando alrededor de ellas. La lluvia golpeaba con furia y las paredes parecían temblar ante la fuerza de la tormenta. Pero la mirada de Mariana ya no era su hija. Había un brillo extraño en sus ojos. «Él dice que no podemos quedarnos, que la tormenta nos llevará». Las palabras eran distintas, como si no fueran de su pequeña. Fue en ese momento que Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tormenta rugiente afuera parecía intensificarse, los truenos resonando con cada segundo que pasaba. El peligro era palpable, y aún así, su mente luchaba entre el amor proteger a Mariana y el horror de lo que estaba sucediendo. Rosa se acercó más a su hija. Sus manos se movían como si quisieran tocarla, aferrarse a la única parte de su vida que le quedaba. «Mariana, escúchame, no es real, es solo la tormenta». La pequeña giró lentamente su cabeza, la sonrisa aún fija, y entonces un grito aterrador envolvió todo. No era solo el viento ni la lluvia, era una expresión de dolor como nunca antes había escuchado. Al mirar a su alrededor, Rosa se dio cuenta de que la habitación comenzaba a llenarse de sombras danzantes, susurros llenando el aire, interrumpiendo la lógica. Justo en ese instante, el grito se volvió un susurro denso y lleno de promesas de horror. «Él vendrá por nosotras», dijo Mariana con despreocupación, mientras sombras se arrastraban por las paredes. Rosa sintió que se le escapaba el aire. «¿Quién vendrá?», preguntó, terror y desesperación llenando cada palabra. La respuesta de Mariana quedó atrapada en el aire, como si la tormenta misma decidiera guardarla para después, y entonces, en ese momento de confusión,
Las luces comenzaron a parpadear. «Él está aquí», murmuró Mariana sonriendo. Rosa, atrapada entre el horror y la negación, sintió que algo oscuro y antiguo estaba a punto de cruzar el umbral. ¿Podría ella proteger a su hija o la tormenta se lo llevaría todo? Un relámpago rasgó el cielo con un estruendo ensordecedor, iluminando algo en la esquina de la habitación. Rosa se dio vuelta para ver y se dio cuenta de que el verdadero horror aún no había llegado. Una figura oscura emergía y la pregunta se le atoró en la garganta. ¿Sería el final o solo el comienzo del terror que les esperaba? Rosa sintió como el aire se volvía pesado y opresivo, como si cada sombra que bailaba en la habitación intentara retenerla. La figura en la esquina se hacía más tangible. Su forma se perfilaba contra el haz de luz que lanzaba el relámpago. En su mente, los recuerdos de noches tranquilas se desvanecían, reemplazados por la inminente oscuridad. «Mariana, ven aquí», gritó, intentando que la pequeña se alejara de aquel lugar de pesadilla. Pero la niña permanecía inmóvil, con aquella horrible sonrisa en su rostro, como si toda la felicidad del mundo estuviera en ella. La figura ahora tenía una forma más definida. Era alta y delgada, con rasgos borrosos que cambiaban con cada parpadeo. Sus ojos, dos agujeros oscuros, parecían absorber la luz misma, mientras un murmullo ancestral llenaba el aire, una mezcla de voces que hablaban en un idioma que Rosa no podía comprender, pero que le helaba la sangre. «Mariana», susurró. Su voz temblaba. Intentó recordar los momentos en que había sostenido a su hija mientras dormía, esos días donde la inocencia era lo único que llenaba su hogar. Pero ahora, esos recuerdos eran solo cenizas en el viento de la tormenta. Un rayo iluminó la habitación de nuevo, y en ese instante, la figura emitió un destello escalofriante, como si hubiera tomado forma momentáneamente. Era un rostro distorsionado, grotesco, los labios curvados en una mueca macabra. Rosa se tapó la boca para ahogar un grito que deseaba salir, pero su corazón latía ferozmente. «He venido por ella, por lo que le pertenece», dijo la figura, su voz resonando en cada rincón de la habitación. Era un eco interminable y sibilante que parecía atravesar la tormenta misma. Rosa sintió que se le retorcía el estómago. «¡No, no puedes llevártela!», gritó, su protección maternal anteponiéndose al miedo. Pero al instante, un profundo silencio cayó sobre el lugar, solo interrumpido por la lluvia que seguía cayendo ferozmente. La sonrisa de Mariana se ensanchó aún más, como si la oscuridad detrás de ella estuviera jugando en sus labios. «Él promete que seremos felices, mamá, que nunca volveremos a estar solas», dijo la niña, su voz ahora llena de una confianza aterradora. Rosa sintió que la desesperación la invadía por completo. ¿Qué había pasado con su hija? ¿Quién era esta entidad que había tomado su lugar? Entonces la figura avanzó un paso, y el frío que despedía se apoderó de la habitación. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y un sonido semejante a risas y llantos se unió al murmullo, creando un coro de terror. Ella respiró rápido, buscando la salida, pero cada vez que se giraba hacia la puerta, la figura parecía estar más cerca. «Lárgate de aquí», exclamó, tratando de demostrar valor ante la terrorífica presencia, pero su voz era un tenue susurro ante la tormenta. «Mariana, escúchame, no te acerques a él». Rosa se lanzó hacia su hija, estirando los brazos en un intento desesperado de alcanzarla. Pero justo cuando estaba a punto de tomarla, Mariana dio un paso atrás, el brillo de sus ojos se intensificó. «Mamá, él dice que hay algo que debes ver». Se gesticuló, y sin previo aviso, la habitación se llenó de luz intensamente brillante, como si todos los recuerdos felices de Rosa hubiesen cobrado vida en un instante. El destello se desvaneció tanto como llegó, revelando una imagen perturbadora.
escenas de horror y sufrimiento. La tormenta extensa no solo estaba atrapando, también traía visiones del pasado. Rosa se vio a sí misma, años atrás, compartiendo risas, pero cada imagen se tornaba más oscura y aterradora. Momentos de su vida se distorsionaban, mezclados con sombras que se retorcían en el fondo. «¡No! ¡Basta!», gritó, cubriéndose los ojos. Pero la nueva realidad se filtraba a través de sus manos y las lágrimas de frustración caían por su rostro. La figura se acercó aún más, la sonrisa perversa jamás desapareciendo de su rostro. «Nunca serás capaz de escapar. Nos perteneces y ahora ella también». Rosa sintió que el tiempo se detenía. Atrapada entre dos mundos, la tormenta no solo afuera, sino dentro de ella. Y en el fondo, una pregunta resonaba en su mente. ¿Podría encontrar la forma de salvar a su hija antes de que fuera demasiado tarde? Finalmente, un estruendo resonó, no de la tormenta, sino como un aviso ominoso. La figura se detuvo, observando algo detrás de Rosa, y en ese instante algo se movió en la penumbra, como si la realidad misma estuviera a punto de romperse, arrojando una nueva amenaza. ¿Qué hay ahí?», murmuró Rosa, sintiendo una ola de terror nuevo. Algo aún más oscuro e impredecible se juntaba con la tormenta. ¿Realmente se aproximaba el final o aún existía una oportunidad de lucha? La habitación se estremeció y el aire se enfrió de repente, como si una puerta a otra dimensión se hubiera abierto. Rosa se giró lentamente, sintiendo cada fibra de su ser gritarle que no lo hiciera, que corriera, que huyera. Pero el impulso de proteger a Mariana la mantenía allí, casi congelada en su lugar. Lo que vio la dejó sin aliento. Desde las sombras emergía algo que parecía un vórtice de oscuridad. Era una forma amorfa, apenas visible, pero las sombras eran lo suficientemente densas para distinguir los contornos de lo que podía ser un rostro, o tal vez un manto. El frío se intensificó, y las risas que resonaban en la habitación ahora eran más altas y caóticas, como un coro de almas perdidas, clamando en desesperación. «¡No! ¡Mariana, regresa!», gritó, pero la pequeña parecía hipnotizada, sus ojos brillando con una luz que no era de este mundo. La figura alta y delgada había dejado de avanzar, y en su lugar, la nueva amenaza comenzaba a ocupar el centro de atención. Las sombras parecían danzar a su alrededor, protegiéndola y alimentándola. «Lo que ves es solo el principio», dijo la nueva criatura. Su voz era un susurro que se arrastraba en la mente de Rosa como un veneno. «La tormenta no solo trae lluvia, trae la verdad». Rosa intentó avanzar hacia su hija, sus pies pesados y atormentados, como si el suelo mismo estuviera tratando de apresarla. «Sal de su influencia, Mariana. Vuelve conmigo», suplicó. Pero la pequeña solo sonreía, una sonrisa que se había convertido en una mueca. «Mamá, él dice que tú también quieres saber la verdad». La figura inicial, la que había amenazado con llevarse a Mariana, ahora se fundía en una espiral de sombras a su alrededor. Rosa sintió que las imágenes del pasado comenzaban a regresar, estallando en su mente como fuegos artificiales oscuros. Vio de nuevo la cara de su madre, la risa de su hermana, momentos que habían sido robados por el tiempo y la mala suerte. Las imágenes se añadieron a la confusión, y el dolor que había intentado olvidar amenazaba con ahogarla. «Es una ilusión. Lo que ves no es verdad. ¡Resiste!», gritó, sintiendo que su fuerza se debilitaba con cada segundo. Pero la risa de su hija resonaba como un eco que no podía silenciar. «Las sombras son espejos, mamá. Te mostrarán lo que siempre has querido, libertad del dolor. ¿No lo quieres?». La figura ahora se alzó, sus ojos oscuros relampagueando entre la niebla. Rosa sintió el terror crecer dentro de ella como un fuego que consumía todas las esperanzas. «No puedo, no lo quiero», casi aulló, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta.
como si la oscuridad estuviera absorbiéndolas. Entonces un nuevo trueno retumbó, y el suelo tembló como si la casa misma estuviera a punto de desmoronarse. Las visiones comenzaron a acelerarse y cambiar. Rosa vio su propia vida, pero distorsionada, torturada por decisiones que nunca tomó y por caminos que no eligió. Estallidos de ira y desesperación llenaron sus recuerdos. «¡Basta! Lo que quiero es salvar a mi hija», gritó. Y en ese momento una luz empezó a brillar en su interior, un calor inesperado que luchaba contra el frío. Pero la figura se acercó aún más, sonriendo con una satisfacción maligna. «Esa luz a la que te aferras es lo que te destruirá. Cuando lo pierdas todo, vendrás a nosotros con la verdad», dijo la criatura como un oscuro profeta. Las risas aumentaron, resonando como un canto siniestro, y Rosa comenzó a sentir que su corazón se aceleraba, como si la presión fuera demasiado. En sus entrañas un destello de claridad surgió, la idea de que tal vez, solo tal vez, había una forma de romper el ciclo, de recuperar a Mariana antes de que ambos fueran consumidas por la oscuridad. «¿Por qué huyen de su verdad, Rosa? Esta tormenta solo es el comienzo», dijo la forma oscura, flotando hacia ella. Y Rosa, con un instante de lucidez, supo que debía enfrentarse a lo que había estado evitando. La habitación se oscureció aún más, y, entre susurros y ecos, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Está dispuesta a sacrificarlo todo para salvar a su hija, incluso enfrentarse a su propia verdad más oscura? Y esa realidad ahora estaba más cerca que nunca, al borde de un nuevo y aterrador amanecer. El frío se había infiltrado en los huesos de Rosa. Con cada respiración sentía que el aire helado la asfixiaba. El eco de las risas distorsionadas de su hija se intensificó en su mente, y el terror se apoderaba de su corazón como un reptil serpenteante. La criatura, que parecía alimentarse de su miedo, se acercaba más, sus ojos oscuros reflejando una brutal sed de devorarlo todo. «¡Rosa!», susurró la figura, y el sonido parecía arrastrar el aire, como si el mismo espacio se retorciera. «Sabe que lo que ocultas es más fuerte que el miedo que sientes. Cada sombra en esta tormenta representa un fragmento de tus recuerdos olvidados». Rosa luchó por cerrar los ojos por no escuchar, pero la voz resonó en su cabeza como una melodía hipnótica. La tormenta siempre había estado presente, absorbiendo su esencia, y ahora era evidente que no había manera de escapar. «¡Mariana!», gritó, pero el grito se convirtió en un lamento, ahogado por el rugido de una ráfaga de viento que atravesó la habitación. La pequeña permanecía inmóvil, sus ojos brillando con una luz anárquica. Fue entonces cuando la figura se volvió hacia ella, extendiendo una mano delgada y gélida. «Todo lo que deseas tiene un precio. ¿Te atreves a pagarlo, niña?», preguntó, mientras la oscuridad a su alrededor empezaba a tomar forma, formando figuras que parecían susurros etéreos, sombras del pasado. Rosa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y el aire se volvía pesado. «No, no, no», murmuró, tratando de concentrarse. Su mente se apresuraba como un tren desbocado. Debía hacer algo. La luz en su interior se agigantaba, pero estaba llena de dudas, mezcladas con un dolor abrumador. «Cuando te enfrentas a la verdad, te enfrentas a ti misma», declaró la criatura. Su voz era un eco de recuerdos, un reflejo de todo lo que Rosa había esquivado. «¿Cuánto estás dispuesta a perder por tu hija? ¿Te atreverías a enfrentar la oscuridad que llevas dentro?» El tiempo pareció detenerse. Rosa miró a Mariana, quien ahora parecía mayor, con un rostro lleno de tristeza y expectativa. En ese instante, la figura tomó un paso hacia Rosa. El sable oscuro de su sombra se deslizaba por el suelo, buscando la manera de devorarla. «La tormenta viene por ti, Rosa, y cuando llegue ya no habrá regreso». Rosa sintió su corazón latir con fuerza.
Las risas comenzaron a combinarse en un canto enredado que se transformaba en gritos desgarradores. Las sombras danzaban alrededor, dejando impresiones de lo que pudo haber sido. Podía ver su vida, todos los momentos que la habían llevado a ese punto, el amor, la pérdida, las decisiones. Todo explotaba a su alrededor, como fuegos de artificio que anunciaban la caída inminente. «¿Te arriesgarías a perderte a ti misma por salvar a los que amas?», susurró la criatura, y en ese momento Rosa comprendió que el verdadero enfrentamiento no era solo contra el monstruo frente a ella, sino contra las sombras que había estado alimentando en su corazón. Mientras la oscuridad se cernía sobre ella, se sintió dividida entre el miedo y el ardiente deseo de proteger a su hija. Pero algo en su interior comenzó a cambiar. En medio de la tormenta, un rayo de determinación brilló ante el abismo. «No puedo dejar que me lleven», se dijo a sí misma. Con un grito de desafío, Rosa se adentró en el vórtice de sombras, lista para confrontar lo desconocido. Su voluntad se volvió una antorcha en la oscuridad, y de repente, todo se quedó en silencio. La habitación se volvió un lugar de calma inquietante. Rosa miró a su alrededor, preguntándose si había tomado la decisión correcta. La figura ya no estaba, y las risas se habían desvanecido, pero el eco de su voz aún resonaba en su cabeza. El verdadero horror comienza cuando la verdad se revela. «Mariana», llamó, sintiendo una mezcla de esperanza y angustia en su pecho. Y entonces el suelo comenzó a temblar nuevamente. Pero no por la tormenta. Rosa sintió un frío helado rodear su tobillo, y un nuevo terror la invadió al darse cuenta de que el bulto en la esquina de la habitación comenzaba a cobrar vida. La sombra se separó del suelo, extendiendo un brazo hacia ella, y dentro de la penumbra, una figura familiar se dibujaba lentamente, mostrada en toda su forma desgarradora. «¿Mamá?», la voz de Mariana apenas un susurro en medio del terror que se avecinaba, esa esencia tan familiar ahora teñida de algo más oscuro. La revelación se acercaba. ¿Podría Rosa enfrentar lo que había dado vida a esa oscuridad? La tormenta visualizaba secretos que sólo ella conocía, y la pregunta siempre presente en su mente resonó una vez más. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por su hija? El nuevo amanecer prometía respuestas, pero también un inevitable desenlace. Rosa sabía que su verdad aún estaba oculta, esperando ser descubierta bajo la tormenta, y el precio de esa verdad podría ser más mortal de lo que había imaginado. El aire se volvió denso, como si la habitación estuviera a punto de colapsar. Rosa sintió como el miedo se extendía por su cuerpo, y las sombras arrastraban suspiros de angustia. La figura familiar se acercó un paso más, y Rosa se congeló, incapaz de articular palabras. «¿Mamá?», repitió Mariana, un eco de su voz, pero algo en el tono era diferente. Era como si las palabras estuvieran impregnadas de tristeza, un lamento que se filtraba en cada rincón del espacio. La pequeña parecía ahora atrapada entre dos mundos, perdida en la tormenta que había despertado sus peores pesadillas. «Mariana, soy yo». Rosa intentó acercarse, pero en el instante en que dio un paso, un remolino de viento cruzó la habitación, levantando escombros a su alrededor. Las luces titilaron, y la risa que una vez había sido de su hija se transformó en un susurro amenazante que recorría las paredes. «No eres tú», murmuró, el terror apretando su garganta. La figura de Mariana se detuvo, su rostro mostraba una mezcla de dolor y desesperanza. «No puedo alcanzarte», dijo, y cada palabra cortaba el aire como un cuchillo. Rosa sintió que la desesperación la arrastraba. Como si la sombra entendiera su conflicto, una risa sombría resonó. ¿Qué es más real, madre? ¿El amor que crees que sientes o el vacío que has alimentado?
La tormenta te ha seguido porque tienes más que temer de ti misma. Las sombras comenzaron a danzar más frenéticamente, girando como un torbellino a su alrededor. Cada vez que Rosa intentaba avanzar, la tormenta se intensificaba, envolviéndola una vez más en la parálisis. Las paredes parecían distorsionarse y el pasado comenzaba a apoderarse de su presente. Recuerdos lejanos emergían como visiones, mostrándole momentos de dolor y arrepentimiento. La pérdida de su madre, las decisiones que la habían llevado a una vida de soledad, las promesas olvidadas a su pequeña. ¡Basta!, gritó, y la habitación pareció estremecerse ante la fuerza de su voz. No permitiré que me domines más. Quiero a mi hija, y si eso significa enfrentarme a ti, lo haré. Rosa apretó los puños, sintiendo cómo una oleada de determinación la abrazaba. Las sombras se detuvieron, y un silencio sepulcral envolvió todo. La figura de Mariana se desvaneció un instante, como si la tormenta habría escuchado sus palabras. Pero enseguida volvió, más clara que nunca, y en sus ojos se reflejó un abismo oscuro de tristeza. Mamá, no estoy sola aquí. Hay más que tú no ves. Lo que hay en mí también es parte de ti. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué quería decir con eso? La confusión aumentó y una nueva imagen surgió. Ella misma, mirando su reflejo en un espejo roto. Era una visión aterradora, un recordatorio de la oscuridad que había decidido ignorar. El viento volvió a soplar con fuerza, arrastrando vestigios de ansiedad. Rosa sabía que no podía rendirse, pero ¿qué más podría perder al intentar salvar a su hija? La tormenta rugía, y con cada grito de Mariana, Rosa sentía que el tiempo se acababa. Luego de un instante eterno, el eco de la figura resonó nuevamente. Cada sacrificio tiene consecuencias, Rosa. ¿A qué coste estás dispuesta a confrontar tus miedos? Mientras las sombras la rodeaban, un súbito impulso de revelación surgió en su pecho. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, una risa burlona resonó, rompiendo la tensión. La figura oscura se acercó para finalmente mostrar su rostro. Una imagen aterradora y familiar que hizo que el corazón de Rosa se detuviera. «Eres tú misma», susurró con la voz llena de veneno. La confusión y el horror llenaron su mente al ver la verdad frente a ella. Todo lo que había eludido, todo lo que había escondido. «¿Qué harás ahora, Rosa?», cuestionó la sombra, acercándose aún más. Los ojos vacíos la observaban fijamente. ¿Te atreverás a enfrentar tu propio reflejo? En ese instante, Rosa comprendió que el enfrentamiento no era solo con la tormenta afuera, sino con la oscura tormenta en su interior. Y en el silencio que siguió, un nuevo interrogante brotó en su mente, tan ominoso como el clima a su alrededor. ¿Qué verdad estaba dispuesta a aceptar? El ritmo del golpe en el suelo se intensificó. El eco de la tormenta anunciaba que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Las sombras amenazaban con asfixiarla y el tiempo corría con cada latido de su corazón. Pero en ese caos, una voz suave surgió de entre las oscuridades. «Mamá, yo estoy aquí, no te rindas». ¿Podría haber esperanza en medio de la desesperación? ¿O solo una última trampa más en la red de lo oculto? Rosa sintió que su alma se desgarraba, y supo que la lucha apenas empezaba. La tormenta había desatado sus secretos, y ahora ella debía elegir entre salvarse o perder a los que amaba para siempre. ¿Qué haría en ese instante crítico? Las sombras pulsaban a su alrededor como un corazón latiendo con angustia. Rosa sintió como el frío se filtraba en su piel, en cada poro de su cuerpo. La voz de Mariana aún resonaba, un eco desesperado que desafió la oscuridad. «No te rindas»,
«Cálmate, hija», fue lo único que logró balbucear, pero no había calma en la tormenta ni en sus palabras. Las imágenes de su vida empezaron a girar como un torbellino, recuerdos punzantes que golpeaban su mente, días pasados entre risas y momentos de dolor inagotable. Se sintió desgarrada, atrapada en la verdad que no quería ver. La figura oscura sonrió y con cada sonrisa parecía absorber la luz de la habitación. ¿Ves cómo los fragmentos de tu vida se entrelazan con mis sombras? Tú me creaste, Rosa. Tu miedo y tu arrepentimiento me alimentan. Su voz, una melodía cruel, recorría cada rincón, dejando rastro de desasosiego. La habitación se deformó, como si las paredes respiraran con ella, diluyendo la dicotomía entre su mundo y la pesadilla que había despertado. Rosa se sentía como un barco a la deriva, luchando contra una tormenta que se intensificaba. Un miedo primigenio la envolvía, y en su pecho nacía una pregunta aterradora. ¿La culpa de su sufrimiento fue realmente de la sombra o de sus propias decisiones? «Mariana», gritó. Su voz temblorosa buscaba un refugio entre las brumas. «Te encontraré, no dejaré que esto te consuma». Mientras las sombras se retorcían, la figura de Mariana la miraba, los ojos llenos de polvo y recuerdos tristes. «Mamá, escucha, no soy solo una víctima, soy tu espejo. Lo que sientes, lo llevamos juntas. La tormenta no solo me atrapa, nos atrapa». Rosa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y en ese instante comprendió que la tormenta no solo era física, era un reflejo de sus miedos y secretos. Un rugido ensordecedor resonó, como un grito que desgarra el aire tenso. Las paredes comenzaron a vibrar, y una neblina oscura se agrandó, buscando arrastrarla a un abismo. «¡No!», exclamó. Su voz se alzó sobre el bramido de la tormenta. «Defenderé a mi hija, incluso si eso significa enfrentarme a mí misma». Los ecos de su grito se escucharon en el ojo de la tormenta, y, en un momento de lucidez, la figura oscura se detuvo. Se acercó a Rosa. Su rostro ahora era una amalgama distorsionada de sus propios rasgos, reflejando la angustia y el miedo que había escondido. «Así que estás lista, Rosa, lista para ver la verdad. Cada paso que des hacia mí acercará a Mariana a la luz, o a la oscuridad, según lo que elijas». Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, y el aire se volvió irrespirable. Pese al terror, una chispa de determinación creció en su interior. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, la voz temblorosa pero firme. «Reconocer lo que eres. La oscuridad no puede existir sin la luz. Enfréntate a tus demonios y tal vez salvarás a la niña». Rosa sintió el eco de esas palabras resonar en su mente. Era el momento de desnudarse ante sus propios miedos, pero en ese enfrentamiento aún quedaba una respuesta oscura. «Es hora de elegir», dijo la sombra, infundiendo a su voz un tono grave y aterrador. «¿Qué hay dentro de ti, Rosa? ¿Tienes el valor de descubrirlo?». Antes de que pudiera responder, un poderoso viento arremetió en la habitación, y con él cientos de visiones emergieron. Miradas de decepción, versiones de sí misma en un pasado que prefería olvidar. El horror de perder a Mariana se apoderó de ella, mientras la tormenta se intensificaba. La sombra sonrió, extendiendo su mano temblorosa hacia Rosa. «Todo depende de ti, madre. Pero recuerda, no todo vuelve en el mismo estado». Y en el instante en que Rosa se decidió a dar el primer paso hacia la oscuridad que tanto temía, un ruido ensordecedor hizo temblar la casa, un sonido inquietante, como un lamento colectivo. Con cada suave crujido, la tormenta prometía algo lejos de lo que imaginaba. ¿Podría sobrevivir a la revelación de su propia verdad, o sería ella misma el fin de lo que más amaba? La tormenta seguía rugiendo y el tiempo se desvanecía, llevándose consigo la esperanza. Rosa se sintió arrastrada hacia esa mano.
La sombra parecía vibrar con un poder oscuro, una promesa de revelaciones y dolor. La tormenta seguía rugiendo, pero en su corazón una llama de lucha comenzaba a avivarse. «¿Qué me estás mostrando?», preguntó, sintiendo cómo su voz temblaba ante la magnitud de lo desconocido. La sombra se acercó más, la neblina envolviendo a Rosa como un abrazo gélido. «Te voy a mostrar el precio de tu negación. La única salida es enfrentarte a lo que escondes. Este es el camino hacia tu verdad». La voz de la sombra se tornó más profunda, haciendo eco con los latidos acelerados de su propio corazón. Unos pasos resonaron y una puerta emergió entre las brumas. Rosa la observó con desconfianza. El marco estaba adornado con figuras retorcidas, sombras que parecían moverse en la penumbra. «Detrás de esa puerta encontrarás tu historia», dijo la figura. «Cada miedo, cada culpa, cada momento que te ha llevado a ser quien eres, incluida la pérdida de Mariana». El eco de su hija volvió a jugar en su mente. «Mamá». Un doloroso susurro que despertaba la urgencia por comprender. La puerta parecía vibrar, una invitación y una advertencia al mismo tiempo. «Si cruzas, no habrá vuelta atrás». Rosa cerró los ojos, recordando las risas de Mariana, sus días juntos llenos de amor, y luego todo lo que había perdido. Esa luz que había comenzado a desvanecerse. Podría encontrarla de nuevo. «Voy a hacerlo», murmuró, aunque su voz temblaba. Necesitaba saber, necesitaba arriesgarse. Con un paso firme se acercó a la puerta y la empujó. Un aire gélido la abrazó y con un chirrido el umbral se abrió revelando un oscuro corredor. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos que se retorcían, imágenes de un pasado que la atormentaban. Rosa sintió cómo su estómago se encogía al reconocer momentos que había enterrado. Discusiones, lágrimas, decisiones equivocadas. «Dale, la bienvenida a tu historia», susurró la sombra desde detrás de ella. «Cada paso te llevará a un recuerdo, cada recuerdo un grito en la tormenta». Rosa avanzó con el corazón latiendo desbocado. A medida que se adentraba en el pasillo, una escena apareció. Era su hogar, pero difuso, distorsionado por las lágrimas y el miedo. La luz temblaba, desenfocando la realidad. Allí estaba ella, una versión de sí misma en el pasado, gritando durante una tarde cálida. Era una pelea con Mariana. «Siempre haces lo que quieres, nunca me escuchas». El eco de su voz resonó, y el aire se llenó de ese dolor. «Mariana», susurró Rosa con el dolor apretándole el pecho. Esa rabia que había negado durante tanto tiempo se desbordó, su culpa presa del terror que había creado. «No quiero que eso vuelva a pasar». Un nuevo grito, esta vez de angustia. El eco de la niña resonó. «Mamá, ayúdame». Rosa sintió que el suelo temblaba. Una grieta se abría bajo sus pies, al tiempo que las visiones se sucedían rápidamente. Imágenes de la vida de Mariana parpadeaban en la penumbra. Secuencias de juegos felices se entrelazaron con sombras de tristeza y abandono, como si sus acciones la atraparan en la oscuridad. Las lágrimas brotaron al ver a su hija no solo como una niña, sino como una parte de ella misma que había olvidado. «¡Mariana!», gritó, extendiendo la mano, pero en ese instante la sombra dejó escapar una risa fría y cruel. «¿Vas a salvar a la niña o a ti misma? La elección es tuya, Rosa, pero recuerda, no todos los caminos llevan a la luz». Con esas palabras retumbando en su mente, la oscuridad comenzó a cerrar el paso. La tormenta a su alrededor rugía con furia, haciendo vibrar las paredes. Era hora de decidir. Rosa sintió un temblor dentro de ella, una mezcla de pánico y determinación. Y cuando la sombra se abalanzó hacia ella, el terror en su mirada se intensificó. Al hacer contacto con la figura oscura, Rosa comprendió que no solo se enfrentaba a sus miedos, sino a la esencia misma de su ser. «No puedo»,
gritó sintiendo el abismo acercarse, y a su mente llegó la idea aterradora de que podría perder más que a Mariana en su búsqueda por enfrentar la verdad. Y en ese instante de desesperación, con el peligro acechando, algo se movió en los rincones de su mente. Una respuesta, una verdad oculta. Estaba preparada para aceptarlo. La oscuridad se acercaba, y Rosa supo que solo había un camino. Pero la advertencia de la sombra resonaba en su mente. No todos los caminos llevan a la luz. ¿Lograría Rosa desentrañar el misterio que la consumía antes de que la tormenta la arrastrara al abismo? La sombra se abalanzaba y con todas sus fuerzas Rosa se preparó para enfrentar lo que le esperaba, dejando escapar un último grito de desafío. «Voy a salvar a Mariana, sin importar el costo». El gélido aliento de la sombra la rodeó, un manto de terror que le cortó la respiración. Rosa sintió que su piel se erizaba cuando comprendió que el abismo no solo era un lugar, era un estado de su alma. Mientras cerraba los ojos, una imagen fuerte la asaltó. La risa de Mariana, clara y resonante, filtrándose entre el dolor de sus recuerdos. «¡Mamá!», clamaba la voz del pasado, pero esta vez había una desesperación en ella que la desgarraba. Rosa apretó los puños, luchando contra la angustia que la atenazaba. «¡No te alejes!», gritó, pero la sombra le arrebató la voz, como si su sufrimiento fuera música para sus oídos. Se encontraba ante una bifurcación oscura, un camino que prometía la salvación y otro resbaladizo, que la llevaría a una verdad que temía enfrentar. La figura oscura se acercó, su rostro un enigma, reflejando todas las decisiones que había tomado en la vida. ¿Por qué temes a lo que puedes descubrir? Tu verdad está ahí, esperando ser abrazada. Las paredes del pasillo comenzaron a vibrar, la tormenta reverberando a su alrededor como un canto de sirenas. Rosa se obligó a avanzar. Un frío intenso brotó desde las posiciones de su corazón, deslizando miedo por cada fibra de su ser. Pero no podía dar marcha atrás. La sombra parecía más poderosa, alimentándose de su angustia. De pronto, una visión salpicó ante sus ojos. Una sala oscura con paredes de espejos rotos. En cada fragmento, reflejos de ella misma, versionadas en épocas distintas. La madre comprensiva, la madre ausente, la madre rota. Pero había un espejo que atrapó su mirada, uno que no reflejaba su imagen, sino esa de Mariana. La niña miraba fijamente, sus ojos llenos de tristeza y pregunta. «¿Por qué me dejaste?» «No pude evitarlo», Rosa gritó, pero su voz se desvaneció en la tormenta que seguía arremetiendo. La sombra se burló, una risa cruel que resonó en cada rincón. «La verdad es un espejo, Rosa, y quien no quiere mirarse, presagia su condena. ¿Vas a seguir huyendo o aceptarás el dolor que viene con la luz?» Rosa sintió el calor en sus mejillas, la ira empezando a burbujear dentro de ella. Cada recuerdo doloroso que había atesorado durante años era una cadena que ahora la mantenía cautiva. La tormenta estalló con un rugido ensordecedor. Ella no estaba lista para perder más. No de nuevo. «Mariana, estoy aquí, gritó, extendiendo las manos hacia el espejo, buscando romper la barrera que la separaba. El vidrio se fracturó, la lluvia de cristales azules chisporroteando a su alrededor, cortando la niebla que la envolvía. Pero la sombra se abalanzó con furia. «No eres digna de lo que anhelas. Solo una vez enfrentando el dolor podrás obtener la luz». El aire se volvió espeso, y era como si cada palabra de la sombra perforara su corazón, creando un eco de dudas. Rosa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La tormenta rugía cada vez más fuerte, amenazando con consumirla todo. Y en ese instante vio un pequeño destello de luz en el corazón de la oscuridad. Era la pequeña voluntad de Mariana, esperándola, llamándola. «Mamá». Una súplica que resonaba hasta el fondo de su ser y desgarraba la oscuridad.
En el clímax de su desesperación, Rosa comprendió que su búsqueda no era solo por redención, era una batalla por el amor. «Sí, aceptar es amar», gritó, su voz resonando como un trueno. La sombra se detuvo por un breve instante, sorprendida, y en ese momento Rosa tomó una decisión y se lanzó hacia la luz que destellaba en el fondo. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una mano fría la sostuvo con fuerza. «¿Qué pasará si eliges mal?» La sombra ocultaba un secreto, algo que Rosa no podía ni imaginar. Y mientras la luz parecía parpadear, la pregunta quedó suspendida en el aire, una advertencia oscura. ¿Podía realmente salvar a Mariana? ¿O tal vez solo se estaba condenando a sí misma? La tormenta seguía rugiendo, y el verdadero terror apenas comenzaba a desatarse. La tormenta seguía rugiendo con toda su fuerza, como un animal salvaje que se negaba a ser controlado. Rosa se encontraba ahora en un punto de quiebre, su corazón palpitando con fuerza, mientras su mente ardía con el deseo de salvar a Mariana, de recuperar la pureza de la niña que alguna vez fue. La oscuridad que la rodeaba parecía más densa, más viva, alimentándose de su miedo, de sus recuerdos tristes, y ella sabía que el precio de enfrentar su verdad sería alto. «¡Mariana!», gritó desesperada, sabiendo que debía luchar. La figura que representaba su propio ser oscuro se acercaba más. Sus labios formaban un rictus grotesco que parecía acentuarse en cada parpadeo. «¿Qué pasará si eliges mal?», la sombra preguntó, sus ojos vacíos, buscando adentrarse en el alma de Rosa. «No se trata de elegir mal, se trata de enfrentarlo, de afrontar lo que he hecho, de aceptar que hubo momentos en que no estuve ahí para ti». La voz de Rosa se quebró, pero la determinación de no dar marcha atrás fue clara. La niebla oscura a su alrededor empezó a retorcerse a medida que ella comprendía que el verdadero horror no residía en lo que había fuera, sino en su propia incapacidad para dejar ir el pasado. Con cada palabra, la tormenta parecía calmarse momentáneamente. Cuando su voz resonó en la habitación, los ecos de sus recuerdos estaban menos disonantes y sonaban más entrelazados. Los rostros de Mariana, de su madre, de su hermana, todo lo que alguna vez había deseado abrazar, ahora era parte de su fuerza. «Acepto mi verdad, acepto la culpa, el dolor y todo lo que significa ser tu madre, pero no te dejaré ir, jamás», gritó con el corazón en la mano, mientras la luz que siempre había creído perdida comenzaba a florecer en su interior. Era cálida y vibrante, y con cada rincón que iluminaba, la sombra parecía retroceder, desconcertada. «¿Esa luz, de verdad crees que puede vencerme?». La sombra sostuvo su pecho, obscura y burlona, mientras la tormenta ardía en su furia. Pero Rosa sintió que en su valentía había un poder que nunca antes había reconocido. Se acercó a la sombra, con la luz brillando en sus ojos. «Eres parte de mí. He vivido en tu oscuridad demasiado tiempo y ya no me asusta. Tu poder se ha vuelto mi fuerza». Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, como si el temor que representaba se disolviera en el aire. Rosa notó cómo cada rayo de luz hacía eco en su corazón, reavivando el amor que había estado guardando de manera inconsciente. A su lado, la figura de Mariana emergía de las sombras, su rostro iluminado por la esperanza que tanto había anhelado. «¡Mamá!», exclamó la niña, su voz sonando como melodía. Rosa pudo verla ahora con claridad, libre de las sombras que la habían atormentado. En un instante, las manos de Rosa alcanzaron a su hija, creyendo que podía salvarla. «Estoy aquí. Nunca volveré a dejarte sola». Y fue en ese abrazo, rodeadas por la tormenta, donde la verdad se volvió un símbolo de libertad. A medida que se fundían, el viento cambió de tono, la lluvia dejó de golpear, y un silencio envolvente llenó el espacio. Las sombras que antes rodeaban a Rosa comenzaron a disiparse.
fueron tragadas por la luz a la que había dado paso al reconocer su propio ser. La figura oscura se desvaneció lentamente, dejando escapar un grito de desesperación, mientras una paz creciente llenaba la habitación. Rosa miró a su alrededor y pudo ver que la tormenta había cesado. Ya no había miedo, solo la serenidad de haber enfrentado su verdad. «Lo logramos, mamá», murmuró Mariana, su risa brillante llenando el aire como un canto de libertad. Rosa sintió que su amor por su hija resplandecía con más fuerza que nunca, y comprendió que esa conexión era indestructible. De repente, un amanecer radiante surgió del horizonte, llenando su hogar con una luminosidad cálida y vibrante. La luz había triunfado sobre la oscuridad, y mientras Rosa abrazaba a Mariana, una nueva vida comenzaba. Había ganado la batalla más dura, aceptarse a sí misma y a su verdad. Rosa comprendió que cada tormenta eventualmente cejaría, y lo único que perdura es el amor que mantenemos en pie, su luz siempre presente en el corazón. Allá, en el horizonte, la promesa de nuevos días se extendía ante ellas, brillando como un faro de esperanza, una nueva oportunidad para sanar y amar. Y así, en medio de la paz recién hallada, Rosa y Mariana dieron el primer paso hacia una vida llena de luz y amor, dejando atrás las sombras que una vez las habían perseguido. Ahora que has vivido esta historia emocionante, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué les pareció? Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de ayudarnos a crecer. Hazlo ya.